Muy buenos días, queridos amigos y hermanos de su iglesia Regénesis Online. Los saludo muy atenta y respetuosamente, agradecido con Dios por tener la oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios en esta mañana. El Salmo 37, versículo 4 dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Y yo espero que usted se deleite en escuchar la palabra de Dios, en prestar atención a las instrucciones bíblicas y a los comentarios que yo le voy a transmitir en esta mañana, lo que siento en mi corazón que Dios trajo a mi mente y a mi espíritu, que para mí mismo son un desafío, son un ejemplo para evitar, y que sé que le va a traer edificación y ánimo en su caminata con Cristo. Vamos a orar en esta mañana para comenzar. Padre, yo te doy muchas gracias por el privilegio y el honor que me concedes de dirigirme a tus hijos e hijas. Ellos son tu pueblo, son tus hijos comprados por tu sangre preciosa. Lo hago con respeto, Señor, y con temor, y yo te pido, unge mi boca, mis labios y mi corazón para transmitir tu palabra, que sea palabra viva y eficaz, que pueda llegar a sus corazones. Yo hago la parte fácil, yo te pido, Espíritu Santo, con todo mi corazón, haz tú la parte que solo tú puedes hacer, que solo tú sabes hacer, y es traer convicción a los corazones y poner en cada uno de nosotros el deseo de cambio. No depende del que quiere ni del que corre, dice la Escritura, sino de Dios que da el crecimiento. Y en otro lugar dice: en vano edifican la casa si Jehová no la edifica. Y en otro lugar también añade que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que, Espíritu Santo, yo hoy entrego tu palabra y yo te pido, haz tú lo sobrenatural, lo poderoso y lo que todos necesitamos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Proverbios capítulo 21, versículo 30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y el versículo 31, Proverbios 21, 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Un tremendo par de versículos que nos indican cómo Dios es poderoso, es soberano, es la máxima autoridad, y contra Él dice: no hay sabiduría, inteligencia ni consejo. Nadie le va a ganar a Dios. Usted y yo no le vamos a ganar a Dios. Este mundo, por más que se empeñe, no le va a ganar a Dios, porque Él es todopoderoso, Él es el eterno, el omnisciente, el que todo lo conoce y el que todo lo puede. Pero el versículo, las frases que quiero llamar a su atención es el siguiente, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Aunque la victoria es de Dios, obsérvese, el caballo se alista para la batalla, lo cual significa usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Usted y yo tenemos que prepararnos, alistarnos para participar en la lucha. Tenemos que dar los pasos conducentes y Dios se encargará de traernos la victoria, de darnos la fuerza, de mostrarnos el camino, de darnos el consejo sabio, de mostrarnos con prudencia y con la sola habilidad que Dios tiene, qué es lo mejor para nosotros. Así que, pensando en que nosotros tenemos que alistarnos para la batalla, yo quiero continuar con el tema que nos ocupa desde que comenzó este año 2025. Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que alistarnos y estar en la correcta posición para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer. Él ha prometido, escúchelo, para este año 2025, nuevos vientos, cambios de diagnóstico, cambios de temporada, renovación en nuestra vida, bendición para sus hijos. Pero nuevamente, nosotros que tenemos que alistarnos como el caballo para la batalla. Una de las historias que siempre han impactado mi vida desde muy niño. Un personaje acerca del cual se dicen solo 2 o 3 cosas, que aparece tal vez en 2 o 3 versículos nomás. Es un hombre llamado Enoc.
La Biblia dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mi mamita alguna vez se ocupó de explicarme la historia de Enoc y creo que ya se los he comentado. Es muy simpática, es muy interesante y bastante desafiante. Mi mamá decía que todas las tardes Dios descendía para caminar con Enoc. Le gustaba su compañía. Parece que Enoc era un buen conversador, era alguien que ofrecía una amistad sincera, honesta e interesada en Dios. Todos los días Dios caminaba con Enoc, venía para buscar su compañía. Una tarde, cuenta mi mamita, había avanzado mucho en su caminar y ya estaba entrando la noche y Dios le dijo a Enoc: mira, mi casa está más cerca que la tuya, ven y quédate conmigo. Y se lo llevó Dios. Una amistad honesta con Dios, una amistad sincera, un verdadero interés en quién es Dios, un deseo profundo en nuestro corazón de agradarle. Esas palabras que se escucharon acerca del Señor Jesús cuando salió del agua en el río Jordán luego de ser bautizado: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y un par de años después, en el monte de la transfiguración, escucharíamos nuevamente al Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan maravillosas. ¿Qué hijo no anhela sentir que su papá está orgulloso de él, que lo admira, que lo respeta y que lo exhibe como un maravilloso tesoro? Este es mi Hijo amado. Que usted y yo podamos buscar ser esos hijos que enorgullecen a Dios, que podamos tener una amistad sincera, profunda, permanente y continua con Él. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que lo lograron, pero también nos da ejemplos de personas que empezaron, lo intentaron y abandonaron, que no lo hicieron con un corazón puro, que no mostraron un verdadero interés. El libro de Judas, por ejemplo, nos menciona en el versículo 1 a los que han seguido el camino de Caín, los que se han lanzado por lucro en el error de Balaam y los que perecieron en la contradicción de Coré. 3 hombres que eran del pueblo de Dios, que fueron apartados, que fueron llamados Caín, Balaam y Coré, hijos de Dios, siervos de Dios, pero que en su momento tomaron la decisión incorrecta y no mostraron el menor respeto por Dios. Al lado de ellos podemos ubicar 2, de los cuales quiero hablarle en esta mañana. El primero de ellos se encuentra en el libro de Jueces. Es la historia de un hombre asombroso, un héroe de la Biblia, un héroe de la fe. Se llama Sansón. La Biblia nos describe cómo Sansón fue anunciado por Dios a sus padres y se les instruyó y se les dio perfecta y claramente lo que tenían que hacer con él. Sería un hombre que serviría a Dios y que estaría apartado desde su niñez, desde el vientre de su mamita, para Dios. Sería uno de aquellos llamados nazareos, que no se cortarían el cabello, que tendrían una alimentación diferente, que incluso sus vestidos sería diferente, su vida sería completamente diferente. Un hombre apartado para el servicio de Dios. Cuando llegó el momento, este Sansón fue lleno del Espíritu Santo y empezó a manifestar las obras de Dios a favor del pueblo de Israel, quien era oprimido por los filisteos, los mismos habitantes de la franja de Gaza que hoy siguen perturbando y dañando y planeando el mal contra el pueblo de Israel. Usted puede leer allá en el libro de los Jueces cómo Sansón empezó a defender al pueblo de Israel, a traer derrota
a traer pérdidas en medio de los filisteos, a ser lo que la Biblia llama un juez. Él forma parte de los 13 jueces que se mencionan en ese libro, un hombre escogido y usado por Dios. Sin embargo, usted y yo podemos leer y encontrar en el libro de los jueces, capítulo 14, versículo 1, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y se lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Sansón empieza a manifestar una preferencia natural y lógica por las mujeres, pero él empieza a fijarse en las mujeres que no pertenecen al pueblo de Dios. Estaba claramente establecido en la ley de Dios que no debían mezclarse con los pueblos vecinos, que no debían tener relación con ellos porque los iban a hacer ir en pos de sus ídolos, como en efecto sucedió. Sansón encuentra una mujer de los filisteos y quiere casarse con ella. La cosa no le salió mal, no le salió bien, por el contrario, se nos narra una historia bastante triste y un final terrible para esta mujer y su familia. Sansón dice, versículo 16, Sansón en Gaza, capítulo 16, Jueces 16:1, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. El hombre no tenía el menor reparo, ni tenía el menor deseo de hacer una distinción de con quién dormía y dónde pasaba la noche. Dice que vio una mujer ramera, una prostituta allí en la calle, lo que me hace pensar que el hombre no era muy casero, no era muy dado a estar con sus padres y tampoco era muy dado a guardar la posición que Dios le había dado. Después en el versículo 4 dice: aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y todos recordamos entonces el triste final de este idílico romance con la famosa Dalila. Ella, después de insistir y persistir, logró sacarle a Sansón cuál era el secreto de su fuerza por la cual los filisteos no podían derrotarlo. Finalmente, esa noche, después de que él le ha contado que si le cortaran el cabello perdería su fuerza, ella lo hizo dormir sobre sus piernas y tenía todo planeado para que le cortaran el cabello, y cuando Sansón despertó, pues ya su fuerza lo había abandonado. Y encontramos un terrible versículo, Jueces 16:20, él no sabía que Jehová se había apartado de él. Un hombre escogido para estar con Dios, para trabajar con Dios, en una sociedad con Dios. Dios lo había puesto como juez. El deseo de Dios era que Israel no fuera una nación monárquica y mucho menos democrática. El deseo de Dios es que Israel fuera una nación teocrática, donde Dios gobernaría al pueblo a través de sus profetas y de sus jueces. La nación de Israel no estaba interesada para nada en ello. Pero el punto que nos ocupa, Dios escoge a Sansón para que lo represente, para que sea el juez sobre su pueblo, para que sea el que los gobierne, el que traiga victoria para su pueblo, el que les abra camino, les traiga seguridad y protección. Pero Sansón no estaba interesado en ello. Es muy interesante, mirando ya toda la narración de la vida de este hombre, cómo él lo que hizo es lo que usualmente los seres humanos hacemos, y estoy incluyéndome y estoy incluyendo a los cristianos, a los miembros de la iglesia, de toda iglesia cristiana. Compartimentar, clasificar o tener nuestra vida en ciertas categorías. En algunas categorías, en algunos compartimientos, en algunas partes de nuestra vida, Dios gobierna. Pero hay otras donde yo decido y donde yo sigo gobernando. El asunto es que aunque seguimos haciendo uso de esa autoridad y derecho sobre nuestra vida en algunas áreas,
Creo yo, el punto principal está en que cuando pecamos, cuando hacemos lo que nuestro cuerpo pide, nuestras pasiones piden, nuestros órganos piden, nuestros ojos piden, cuando pecamos, no vemos que la tierra se abra y nos trague inmediatamente. No vemos que hayan rayos y centellas desde el cielo. No vemos que haya esa voz tronante de Dios que nos llama y nos reprende y nos corrige. Como eso no pasa, creemos que Dios está satisfecho con aquellas áreas que ya le dimos y que no le importa o no le molesta que nosotros sigamos gobernando en otras. Cuán equivocados estamos. Usted mira la historia de Sansón y, es mi opinión, el problema de él estaba en sus ojos. Él fue a Timnat y vio una mujer y se enamoró de ella. Después fue a Gaza y vio una mujer ramera y fue y se acostó con ella. Después fue al valle de Sorek y allá vio a Dalila y también se enamoró de ella. Sus ojos. Es muy interesante cuando usted mira la historia y los filisteos atraparon y vencieron a Sansón. Dice que lo primero que le hicieron, Jueces 16:21 dice, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas y lo pusieron a que moliese en la cárcel. Yo creo que no hay una tragedia más patética en toda la Biblia que la descripción que se nos da en este solo versículo. Aquello que le era piedra de tropiezo, aquello que él no supo manejar, aquello a lo cual él compartimentó. Le dio a Dios algunas otras áreas, pero sus ojitos siguieron siendo de él. Aquello a lo cual él no disciplinó, no corrigió, no se esforzó como el caballo que se alista para la batalla en ponerle rienda y freno a sus ojos, pues sus ojos fueron los que lo llevaron al cautiverio y los ojos fue lo primero que le sacaron. Le sacaron sus ojos, esclavo de sus ojos, hasta que sus ojos lo llevaron al tropiezo. Alguien dijo, un pastor muy ilustre, un teólogo, intérprete de la Biblia, él dijo con toda razón, esta ilustración, la historia de Sansón, esta ilustración y parábola no necesita aplicación de lo expuesto para hacerlo más poderoso. Vuelva y escuche el versículo. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lejos de su pueblo, de su familia, de su religión, de Dios. Lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas y lo pusieron a moler en la cárcel. Qué triste fin para un juez, un hombre escogido por Dios. Él hizo lo que usualmente los creyentes hacemos y lo que el ser humano hace en general. Malinterpretamos la misericordia retardada del juicio o corrección de Dios como una observación de que a Dios no le importaba. Oh, caramba, nada más lejano a la verdad que eso. Hermano, hermana que usted me está escuchando, a Dios le interesa cada parte de su vida, cada órgano de su cuerpo. A Dios le interesa todo su ser como un ser integral. La salvación que Él nos propone a través del Señor Jesucristo es integral. No es solamente la salvación de su espíritu y la salvación de su alma para que no pasen una eternidad lejos de Él en un lugar de castigo llamado infierno. La salvación que Dios propone a través de Cristo incluye espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser. La Biblia promete que un día, sea que muramos o sea que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo regrese a este planeta Tierra, nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a recibir un cuerpo que se ajuste a las condiciones
de ese ser espiritual que se llama Dios. Vamos a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso que se ajuste a las condiciones de vida de ese lugar donde Dios habita, que se llama cielo. Obsérvese que no solamente va a estar en la presencia de Dios mi espíritu y mi alma, no, también mi cuerpo, y se me ha reservado un cuerpo que será capaz de vivir en el cielo y estar en la misma presencia del Dios Todopoderoso, Creador del universo. ¡Qué historia más triste! Alguien de quien, escúcheme por favor, 6 veces en la narración del libro de los Jueces se nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. 6 veces. A mí me parece que es un indicativo de cuán interesado estaba Dios en la vida de Sansón. ¿Qué amistad quería tener él con él? ¿Qué obra quería hacer Dios a través de y con Sansón? Para gobernar a su pueblo, para darle vida, para derrotar a los enemigos, para traer paz y prosperidad a su pueblo. 6 veces el Espíritu de Dios vino sobre él. Y Sansón persistió tanto en los pecados de sus ojos y de sus órganos y de su cuerpo, hasta que finalmente dice, el Espíritu de Jehová se apartó de él. Porque la fuerza de Sansón no estaba en su cabello, la fuerza de Sansón estaba en su amistad con Dios, en su relación con él. Y Sansón trabajó en contra de esa relación hasta el punto que Dios se apartó de él. ¿Alguna vez le ha pasado que usted insiste en una amistad y esa persona de la que usted quiere ser amigo no lo llama, no lo busca, no lo invita, no lo incluye, hace una reunión y usted no lo llama y no lo invita, y usted después se entera de que todos fueron y a mí no me invitó? Usted quiere tener una relación con alguien y ese alguien no le contesta, no le llama. ¿Alguna vez ha pasado? ¿Alguna vez ha mandado un mensaje de texto y nunca se lo contestó? No tiene el menor interés, no tiene el menor deseo. Usted se acordó de su cumpleaños, se acordó del Día del Padre, se acordó en Navidad de desearle una buena Navidad, un feliz año, y esa persona nunca contestó. No tenía el menor interés, no quería ser amigo suyo. Eso es lo que hizo Sansón. Le demostró a Dios y trabajó continuamente para mostrarle que no tenía interés en su amistad. Y el otro personaje que quiero mencionarle es la historia de Saúl. La historia de Saúl. Usted puede terminar, por favor, de leer allá la historia de Sansón en Jueces capítulo 16. Termina ya la historia. El pecado, mi hermano, siempre tiene su día de pago. Y ese día le llegó a Sansón. Nuevamente, a mí me parece terrible esa narración. Le echaron mano los filisteos, le sacaron los ojos, los llevaron a Gaza. Estamos hablando de la misma franja de Gaza. Esos filisteos de la franja de Gaza son esos mismos que están allá. Lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas y lo pusieron a moler en la cárcel. Las ataduras internas que habían en su espíritu y en su alma finalmente llegaron a ser evidentes en lo exterior. Y lo llevaron a la cárcel y lo pusieron a moler. Lea por favor la historia y permita que la historia hable a su corazón. El otro personaje, como lo mencioné, es Saúl. El rey Saúl es el primer rey de Israel. Después de todo ese periodo de 13 jueces, finalmente el pueblo vino delante del profeta Samuel y le dijo, mire, nosotros no queremos más jueces, nosotros no queremos más profetas, nosotros queremos un rey como todas las naciones vecinas tienen un rey. Nosotros queremos un rey. Dios lo autorizó. A Samuel se ofendió, lloró, pataleó, estaba triste y Dios le dijo, hijo, tranquilo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y esa historia allá en Primera de Samuel, capítulo 10, se empieza a narrar la historia de Saúl un poquito antes. Es el momento, se marca el momento en que Israel dejó de ser teocrático, gobernado por Dios, para ser una nación monárquica.
Si bien es cierto, los primeros reyes fueron nombrados, escogidos por Dios, después ya siguió la tradición humana de que el hijo primogénito del rey vendría a ser su sucesor. Y así es como tenemos toda la descendencia del rey David, toda la larga lista, 22 reyes que se mencionan de la nación de Judá, son descendientes del rey David. Y eso comienza aquí, se remonta a esta historia. Dios instruye a Samuel de que unja a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín. Parece que era de una familia pequeña, de una tribu pequeña, pero parece que eran algo acomodados. Su padre tenía ganado y así se introduce la historia de Saúl. El punto es, Saúl es ungido como rey. Es muy interesante que a algunos del pueblo no le llamaron la atención la personalidad, el carácter y la figura de Saúl. La Biblia nos describe a Saúl como un hombre que de hombros para arriba era más alto que el promedio del pueblo de Israel. O sea, si usted ponía allá a todos los israelitas, allá venían todos derechito y ¡bum!, de repente aparecía la cabezota de Saúl. Y volvía y seguía en línea. Era más alto. Aparte parece que era guapo, que era atractivo, pero a algunos no les gustó y dijeron, este es el que nos va a gobernar. El punto es, 1 Samuel 16, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Samuel le está dando algunas señales a Saúl porque Saúl está un poco incrédulo con respecto a su futuro y a las decisiones que Dios está tomando con él. Dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, 1 Samuel 10:6, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y yo descenderé a ti para ofrecer sacrificios y holocaustos, y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció, 1 Samuel 10:9, escuche esto, al volver Saúl la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Es mi humilde opinión que no hay una mejor descripción del nuevo nacimiento que Jesús le anunció a Nicodemo en el Antiguo Testamento como esta. Le mudó el corazón. Nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios vino sobre él y le mudó el corazón, le cambió el corazón. Dios vino a habitar en el corazón de Saúl. ¿No le parece maravilloso? ¿Qué más es lo que puede anhelar el hombre, verdad? Ser tocado por Dios y que nuestro corazón sea mudado en otro hombre. Le mudó Dios el corazón y todas las señales acontecieron aquel día. Cuando llegaron al collado, he aquí una compañía de profetas que venía a encontrarse con Saúl. Escuché, y nuevamente, como se nos ha mencionado sobre los otros jueces y se nos mencionó sobre Sansón 6 veces, aquí dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y Saúl empezó a profetizar. Igual, así como se describe el nuevo nacimiento en esa frase tan sencilla, le mudó Dios el corazón, a mí me parece que no hay una mejor descripción de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo con manifestación de hablar en otras lenguas y de profetizar que esta. Vino el Espíritu de Dios sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. Más adelante, 1 Samuel 11:5. He aquí Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Uno de los vecinos había amenazado a la población de Jabes de Galaad y les había pedido que a cambio de perdonarles la vida, cada hombre tenía que sacarse el ojo derecho. Qué cruel, ¿verdad? Y qué plan satánico. Sacarse el ojo derecho. Qué problemita con los ojos, ¿verdad? Sacarse el ojo derecho. Ellos vinieron a buscar al rey Saúl para pedir de él ayuda y cuando Saúl viene del campo escucha que el pueblo está llorando, pues
¿Cómo no iban a estar llorando con semejante amenaza que los hombres tuvieran que sacarse el ojo derecho para poder salvar sus vidas? Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué tiene el pueblo que llora?, dice Saúl. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes de Galaad. Al oír Saúl estas palabras, escúchelo, el Espíritu de Dios vino con él con poder y se encendió en ira en gran manera y convocó al pueblo, y al otro día fue y atacó a los enemigos y los esparció, los derrotó, los mató. Dice que fue tal el estrago que Saúl y sus hombres hicieron en medio de los enemigos que no quedaron dos enemigos juntos. Eso es una buena batalla, eso es una gran victoria. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Ahí está, una amistad con Dios. Dios quería gobernar a su pueblo a través de Saúl. Lo escogió y dijo, este grandote me va a servir. Este va a dirigir a mi pueblo. Este va a traer la victoria. Les va a traer paz, seguridad. Voy a gobernar Israel a través de este. Y puso su espíritu en él. Sin embargo, mis amados, nuevamente, para el tema que nos ocupa hoy, este no resultó ser como Enoc, un buen conversador. No resultó ser uno interesado en Dios. No resultó uno que le rindiera su corazón a Dios. Resultó ser uno de la categoría a la cual pertenece Sansón y a la cual pertenecemos muchos seres humanos e incluso muchos cristianos. Compartimentar. Yo me imagino que esa es una palabra castiza que está en el diccionario. Hacer compartimientos, hacer divisiones, hacer secciones de nuestra vida. Ok, a ti te toca, a Dios te toca los domingos, pero de lunes a sábado son míos. A ti te toca la oración y reencuentros los miércoles, pero los programas de televisión y lo que veo en internet, esos son míos. A ti te toca, no sé, las Navidades y Semana Santa, pero el resto del año la billetera es mía. Y compartimentamos nuestra vida, hermanos. Y eso no es ser amigo. Y eso no es un verdadero interés en Dios. Y eso no es lo que Él tiene planeado. Saúl tenía sus compartimientos y se reservó para sí un par bastante profundos, bastante interesantes. Parece que el hombre tenía bastantes complejos de inferioridad. Parece que a pesar de ser el guapo y el más alto, se sentía el más pequeño y el más indigno. Y necesitaba agradar a los demás, necesitaba saber que a la gente que le caía bien. Y entonces se esforzaba en agradar a los hombres y no en agradar a Dios que lo llamó. Hasta que llegó el momento, igual que Sansón, dice versículo 11 de 1 de Samuel 15. La historia de Saúl es un poco más extensa que la historia de Sansón, pero ojalá que usted pudiera sacar, si le gustan las historias, si le gusta la trama, la traición, la acción, las emboscadas y los asesinatos, que hay una muy buena historia en la cual usted puede dedicarle un buen tiempo y encontrar grandes enseñanzas para su vida. Después de hacer y deshacer, encontramos que Dios le dice a Samuel, 1 de Samuel 15:11, me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel. Qué terribles frases, qué palabras tan horribles, tan espantosas. Me pesa haber buscado la amistad de Saúl, me pesa haberlo escogido a él porque no era lo que yo pensaba, lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. Me pesa haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. Él se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová aquella noche. Samuel se sintió mal. Samuel quería, como un padre ama a un hijo, como un maestro ama a su discípulo. Él quería a Saúl y lloró aquella noche en la presencia de Dios. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel
y he aquí se levantó un monumento. Hágame el favor, ¿hasta dónde llegó la traición de Saúl para con Dios? Que en lugar de levantar un altar para adorar a Dios y ofrecerle sacrificio, él se levantó un monumento para que lo admiraran a él. Qué contraste y qué decisión tan ilógica y tan sin sentido. Y dice, se levantó un monumento y dio la vuelta, pasó adelante y descendió a Gilgal. Y luego usted puede mirar la narración y ver cómo Saúl desobedeció en gran manera a Dios, sus instrucciones, las instrucciones de Samuel. Saúl usurpó el lugar del sacerdocio. Él pensó que podía ser rey y a la vez sacerdote, y ese solamente es nuestro Señor Jesucristo, el único que cumple todas esas funciones y que las puede cumplir a cabalidad. Es el Hijo de Dios. Él creyó que era rey y que al mismo tiempo podía ser sacerdote, y ofreció un sacrificio, y Samuel le dijo, locamente has actuado. Si hubieras obedecido a Dios, tu reino hubiera sido confirmado para siempre. Y hoy no tendríamos a los hijos de David en el trono, sino a los hijos de Saúl. Y más adelante Dios le ordena a Saúl que destruya a los amalecitas. Eran un pueblo pagano, un pueblo que odiaba a Israel. Eran familiares, al fin y al cabo, pero eran familiares que odiaban a Israel. Y querían matarlos y les hacían daño, los robaban, los maltrataban. Así que Dios envía a Saúl a que destruya a los amalecitas, y Saúl no lo hizo, hombre. Saúl le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a los animales, desobedeció la instrucción de Dios, y Dios le dijo a través del profeta Samuel, como pecado de adivinación es la altivez y la ser desobediente y ser rebelde, como pecado de idolatría. Adivinación e idolatría es el corazón terco y obstinado. Finalmente, usted puede continuar y leer toda la historia de Saúl y ver cómo él termina consultando a una bruja para saber cuál sería su futuro, y el último momento, el último aliento de vida de Saúl lo tuvo para suicidarse. Él mismo se echó sobre su espada para morir. Qué fin tan triste, qué fin tan terrible. Dice 1 Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Dios se apartó de Saúl, como el espíritu de Dios se apartó de Sansón. Luego de que ellos lucharon en contra de Dios, se convirtieron en fugitivos de la autoridad de Dios. Es muy interesante el ser escogidos para un lugar, una posición tan privilegiada, y ellos no la supieron estimar, no supieron aprovechar esa amistad con Dios, cuidar esa amistad con Dios, ese respeto debido a la autoridad de Dios. Y es muy interesante, no puedo terminar esta sección de Saúl sin mencionarlo. En el capítulo 19, versículo 23, Saúl quiere matar a su sucesor, el joven David. Y Saúl se entera de en qué lugar está David, y envía un grupo para que lo arresten. Cuando ese grupo llegó a ese lugar, el Espíritu de Dios estaba allí. Había una compañía de profetas, la escuela de profetas de el profeta Samuel, y el Espíritu de Dios estaba sobre el lugar, y los soldados que Saúl envió empezaron a profetizar. Entonces Saúl envió otro grupo y les pasó lo mismo, empezaron a profetizar. Les mudó Dios el corazón allí, y después mandó un tercer grupo y también les pasó lo mismo, hasta que se le saltó la piedra a Saúl y dijo, entonces me toca ir a mí a arrestarlo. Y cuando Saúl llegó al lugar, dice, el Espíritu de Dios también vino sobre él y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche, y de allí se dijo, también Saúl entre los profetas. Andaba en calzoncillos el hombre, un profeta en calzoncillos. Por favor, borre esa imagen de su mente. El punto es,
El Espíritu Santo le dio otra oportunidad y él no la supo aprovechar. Mis amados, ahí hay dos hombres, dos historias. No, les mencioné al comienzo a Caín, a Balaam, a Coré. Son otras historias que usted puede leer. Este Coré era de los levitas, caramba, era un sacerdote y no tuvo el menor reparo de rebelarse contra Dios y contra su autoridad. Escuche lo que dice la palabra de Dios y escuche lo que yo sentí en mi corazón compartir con usted, siguiendo esta línea que siento como un peso especial en mi corazón, habiendo entendido que Dios quiere este 2025 darnos cosas nuevas, cambiar nuestra condición, cambiar nuestras circunstancias, cambiarnos de temporada. Tenemos que alistarnos, tenemos que estar preparados, tenemos que pararnos y ubicarnos correctamente debajo de Dios para que Él pueda derramar y hacer con nosotros lo que Él quiere. Siguiendo esta línea, escuche lo que el Señor Jesús dice, Juan 14:23. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos, y vendremos, y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará, y entonces mi Padre también lo amará. Y dice, y vendremos, y haremos morada en él. ¿Se acuerda la historia de Enoc que le conté hace un momento? ¿Qué tan buen amigo era Enoc? ¡Qué maravillosa compañía era! Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dijeron, llevémonos para la casa. Queremos que esté todo el tiempo allá con nosotros. Y se lo llevaron. Mis amados, Enoc está ya en cuerpo, en este mismo cuerpo. En este cuerpo, allá está, se lo llevaron para la casa. Qué amigo, qué amistad, qué honestidad, qué complacencia, qué honor, qué reverencia, qué temor. Jesús dice, si alguno me ama, tiene que guardar mi palabra y entonces haremos morada en él. Primera de Corintios 1:9, el Espíritu habla a través del apóstol Pablo y dice, fiel es Dios que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Primera de Corintios 1:9. Y Dios se queja acerca de su pueblo Israel y hace un reclamo y hace unas promesas y nos muestra lo que Él quiere. Oseas 11:4 dice, Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Recuerda que Israel se creció y se fortaleció, se multiplicó en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo eso yo enseñé a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. No conoció que yo lo cuidaba. Ahí estaba Dios tomándolo de los brazos. Es la idea de lo que Dios hizo a través de los jueces y de los sacerdotes con los cuales Dios quería enseñarle al pueblo a caminar a su lado. Con cuerdas humanas los atraje. ¿Quieren un rey? Pues les voy a poner un rey como los demás seres humanos tienen un rey. Voy a ponerles un rey. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Y usted puede seguir leyendo allá Oseas capítulo 11. Mis amados, dice, yo le enseñé, yo los cuidé, extendí mis brazos todo el día a un pueblo que no quería estar conmigo. Él pide a través del Señor Jesucristo, guarden mis mandamientos para poder tener comunión. Él dice que a través del Espíritu Santo podemos tener comunión con Cristo y con el Espíritu Santo, una amistad profunda y honesta. Le he mostrado lo que Dios quiere y le he mostrado los ejemplos de Sansón y de Saúl.
Usted y yo hoy somos confrontados con esta palabra y necesitamos tomar una decisión. Por favor, revise su vida, revise su corazón. Tres punticos muy sencillos de reflexión para usted. Vigile su vida, hermano. Vigile su vida. Revise su vida. El caballo se dispone para la batalla, pero la victoria es de Dios. El caballo se dispone, allá el jinete, el soldado que sabe que al otro día va para la batalla. Allá está cuidando su caballito, alimentándole, dándole agua. Después le está poniendo todo su equipo y todo lo que los caballos. Ustedes han visto los caballos de esas épocas. Les ponían allá unos coberturas de cuero para protegerles también de las lanzas, de las flechas, de las espadas. Les ponían acá sus no sé cómo se llaman, para que miren solo adelante, no hacia los lados. Entonces era solo hacia adelante, porque el caballo va de frente. El caballo no tiene la menor intención de volver atrás. El caballo se alista para la batalla. Vigile su vida espiritual. Hermanos, este mundo roba tiempo. Nos roba nuestro tiempo, nos ocupa, nos cansa, nos deja extenuados, agotados y devastados. Usted y yo tenemos que encontrar tiempo para orar, para meditar, para revisar nuestra vida. Sansón tendría mucha fuerza física, pero espiritualmente era absolutamente débil. No había trabajado en esa relación con Dios. No había alimentado su ser espiritual. No se había fortalecido en esa comunión cuando el Espíritu Santo descendía sobre él. Sus errores morales y sus fallos muestran una falta de disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Qué tema tan complejo, ¿verdad? Oramos un día, 2 días, 3 días y al cuarto día ya abandonamos. Ayunamos 1 vez, 2 veces, 3 veces y después del resto del año se nos olvidó. Disciplinas espirituales, diezmamos cumplidamente 1 mes, 2 meses, 3 meses y después ya no volvemos a diezmar y ya Dios nos ve como esos socios que están defalcando la compañía porque estamos tomando el dinero que no nos corresponde. Le estamos robando a Dios lo que es su parte. Disciplinas espirituales. Tenemos que mantenernos alerta. Cuide de sus ojos, cuide de sus oídos. En estos días estaba con mi esposa y con mi hijo Juan. Estamos leyendo el libro del Levítico y hay una parte ya impresionante donde se narra cómo se ungían, se ordenaban los sacerdotes y Moisés tenía que poner sangre en el pulgar de la mano derecha, lo que hace, en el pulgar de el pie derecho, a donde va, y en el pulgar del lóbulo derecho, lo que oye y lo que piensa, lo que siente y lo que habla. Vigilemos nuestra vida espiritual. Segundo, reconozcamos nuestros errores y pidamos perdón para apartarnos. Mire, yo estoy seguro, después de ver 6 veces al espíritu descender sobre Sansón, a pesar de que el hombre veía a una mujer y qué problemita tan bárbaro, el hombre veía una escoba con faldas y ahí sí iba detrás, hermano. El tipo no podía controlar sus ojos. Sin embargo, 6 veces vino el Espíritu Santo sobre él. Con tanta insistencia me muestra que si Sansón se hubiera arrepentido y se hubiera apartado, si se hubiera guardado para Dios, hubiera tenido otro fin. Por favor, lea la historia de Sansón y escúcheme estas palabras. Ese Espíritu de Dios que venía sobre él y le daba esa unción, esa fuerza desmedida para vencer a sus enemigos, vino nuevamente sobre él al último momento. Y Sansón, que estaba en el lugar donde había una gran fiesta de los filisteos, habían más de 3,000 personas allí, de los gobernantes, los líderes del pueblo de los filisteos, que estaban haciendo fiesta a su Dios porque habían derrotado a Sansón. Llevaron a Sansón para burlarse de él,
Y él le pidió al muchacho que lo llevó, le dijo, ponme en las 2 columnas centrales de la casa. Y allí puso sus manos y él oró a Dios, se arrepintió, le pidió perdón y dijo, vuélveme mi fuerza una vez más para que me vengue de mis enemigos por mis ojos. Y con toda su fuerza empujó las columnas, la casa cayó, mató a los 3,000 que habían allá y más, pero él también murió. La unción que vino sobre él, como no la cuidó, esa misma unción lo mató. Así que si él se hubiera arrepentido, su fin hubiera sido distinto. Hermano, todos tenemos Goliats que enfrentar. Todos tenemos algún área débil que corregir. Pida perdón y corríjalo. Y permanezca del lado de Dios. Póngase al lado de Dios contra su pecado. No se ponga del lado del pecado y trate de justificarse delante de Dios. No. Póngase del lado de Dios y con su ayuda vamos a derrotar ese pecado. Arrepiéntese y pida perdón. Y tercero, que lo añadí allí, lo metí allí porque es algo que siempre me ha llamado la atención. A Saúl se le pidió que matara a todos los amalecitas y él perdonó la vida del rey Agag, o Agar se llama, Agag, algunas cosas así. El punto es de los que él perdonó. Viene más adelante y usted mira al final de Primera de Samuel, cuando Saúl se va a suicidar, dice que pasó un amalecita y Saúl le pidió a él que lo matara. Parece que Saúl mismo no se pudo suicidar, ni siquiera eso pudo hacer bien, y un amalecita lo mató. Escuche la frase: lo que usted no mata, lo va a matar a usted. Lo que usted no venza, lo va a vencer a usted. Sansón un día mató a un león con sus propias manos. ¡Un león! No puedo imaginarme las garras, las fauces del león, su cabeza, su cabellera, que de un mordisco le arranca la cabeza a uno, ¿o no? Un león. Y él lo derrotó con sus manos y lo dejó allí tirado muerto. A las pocas semanas volvió y fue a visitar al león muerto y encontró que en el cuerpo del muerto allá se había formado un panal de abejas y ahí había un poco de miel. No vuelva donde el muerto. Lo que usted no mate, lo va a matar a usted. Y si ya lo mató, no vuelva donde el muerto. Si usted ya fue libre de un pecado, ¿para qué va a volver a ensuciarse? Si usted ya fue liberado en su mente, en su corazón, de la pornografía, de visitar las prostitutas como este de Sansón, de ir a un lugar de apuestas, del alcohol, de la droga, qué sé yo, del robo, de cualquiera de las vainas que los seres humanos solemos hacer, si ya fue libre, ¿para qué vuelve a pensar en eso? ¿Para qué vuelve donde el muerto? ¿Para qué lo recuerda? ¿Para qué lo añora? ¿Para qué vuelve a ensuciarse? Eso es decirle a Dios: caramba, me limpiaste, pero ay, me gustaba estar sucio. ¿En serio? Por favor, mis amados, allá están los ejemplos de estos dos hombres. Es tiempo de que vigilemos nuestra vida espiritual y nos pongamos de acuerdo en si queremos ser amigos de Dios o no. Es tiempo de que reconozcamos nuestros errores y nos pongamos del lado de Dios para derrotar el pecado. Y es tiempo de que ya no visitemos más los muertos. Lo que pasó, pasó. Lo que vivió, ya lo vivió. Si no lo pudo disfrutar, si no lo hizo bien, si no, hermano, ya pasó. Ya no es tiempo de volver al pecado. Ya no es tiempo de añorar el pecado, de añorar las personas con las que pecábamos. Ya no es tiempo. Ahora es tiempo de corregir nuestro camino y vivir en una seria, continua y respetuosa amistad con Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has dejado aquí en la Escritura estos ejemplos. Y hay ejemplos para imitar
y hay ejemplos para evitar. Y nosotros te agradecemos por dejarnos estos testimonios para evitar. Nosotros no queremos tener un corazón como el de Saúl y mucho menos un corazón como el de Sansón. Oh Padre, yo te ruego que nos ayudes a vigilar todo nuestro ser. Guarda nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, a dónde vamos, con quién nos sentamos, con quién comemos, las conversaciones que escuchamos, las películas que vemos, la música que ponemos en nuestro carro, la música que escuchamos en nuestra oficina, en el trabajo. Señor, guárdanos, ayúdanos a ser vigilantes de todo lo que está alrededor nuestro, quién entra a casa, lo que traen a casa, lo que nuestros hijos ven, sus amigos, las llamadas, los lugares que se visitan en el internet, a controlar todo, a estar vigilantes para que yo y mi casa sirvamos a Jehová. Has prometido cosas buenas para este año, yo las quiero recibir. Perdóname si no he sabido respetar tu amistad. Perdóname si no he sabido ser amigo tuyo, a pesar de que he sido llamado a la comunión con Cristo. Te pido, Espíritu Santo, perdóname y ayúdame. Hable usted con Dios, tome unos minutos más allí quietico, a solas con Dios, revise su vida y yo le invito, camine con Dios y verá la gloria de Dios sobre usted. El que se deleita en Jehová, deleitarse en Jehová, y dice, y Él concederá las peticiones de su corazón. Usted verá la gloria de Dios este año. Que Dios le bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. King David's reign had come to an end, and Israel was ready for a new king. God told the priest Zadok and the prophet Nathan to go to David's son Solomon and anoint him king over all Israel. Solomon was very happy to be king. After he was crowned, he went to worship the Lord. He offered hundreds of sacrifices to show God how much he loved him. That night, as the exhausted King Solomon fell into a deep sleep, he had a dream. God gave him a message in the dream. "Solomon, whatever you want, I'll give it to you," God said. God wanted to bless King Solomon because God knew that the people of Israel needed a good king that loved the Lord. Solomon thought about the dream and knew exactly what to ask God. He did not need any more money or possessions. Instead, as the leader of a great people, he needed wisdom. God answered his prayer, and Solomon became the wisest man in the world. In addition to making him wise, God also made him very rich and honorable. Solomon's first great job was to build the new temple. This temple was one of the most beautiful and expensive buildings in the world. Solomon ordered precious wood, valuable stone, much gold, silver, and fine cloth. The new temple would be a marvel of beauty because it was the house of God. 7 years later, when the temple was finally finished, everyone in Israel came to the celebration. They offered thousands of sacrifices, prayed long prayers, and sang many songs. God was very happy and filled the temple with the light of his glory. The people praised God with all their hearts. But something sad happened to Solomon. Solomon was so rich and could have anything his heart desired. What he desired more than anything else was wives. So Solomon got them, hundreds of them. He had 1,000 women that he treated as his wives. Solomon disobeyed God, as God said that a king should only have one wife.
These new wives came from all over the world. They did not know the one true God and worshipped false idols. They turned Solomon's heart away from God, and soon Solomon started praying to these false gods as well. Disobedience became prevalent, and soon God's blessing on Solomon would be revoked. God punished Solomon and told him that his kingdom would be split in two. After Solomon's reign, his son would be rejected by the people of Israel. As wise as Solomon was, his wisdom, riches, and women brought him destruction, and God rejected him as king. John 1:12. All who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. To all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. He gave the right to